El 10 de agosto de 1966, en la penitenciaria estatal de Oklahoma, James Donald French, de 30 años, se sentó en la silla eléctrica, poniendo fin a su vida de manera fría y resuelta. Condenado por asesinato de 2 personas, incluye un compañero de prisión, Creanti French del colegio en el centro de Casa Bryson, desde sus brutales actos de violencia hasta sus últimos momentos frente a la historia, plantea una pregunta escalofriante, que transformó a James Donald French en un asesino, y porque desatan, desesperadamente sin historia, la vida y los crímenes, los misterios detrás de la vida y los crímenes de la última persona exitosa en la silla eléctrica en Oklahoma antes de un histórico fallo de la Corte Suprema. Hoy exploraremos la última comida que eligió y las últimas palabras que pronuncia antes de que su vida terminara. Este caso guía en torno a 2 víctimas, individuos cuyas vidas eran nie complementa dire pero que el destino conectó fatalmente con James Donald French. La primera víctima fue Frank Boone, un camionero de 24 años de Virginia Occidental. En 1958, Boone le ofreció a French una autopista, una Benton desde Amarillo, Texas, hasta Oklahoma. Un gesto amable sin una pizca de sospecha, que trágicamente logró su muerte a manos de French. La segunda víctima fue Dilly Gilton, un compañero de French en la penitenciaria estatal de Oklahoma en McAlester. French atacó y estranguló Shelton hasta la muerte el 27 de octubre de 1961. Shelton, un recluso cuya vida o profesión no se detalla claramente, fue visto por French como no lo suficientemente vibrante y merecedor de morir. Tanto Boone como Shelton fueron brutalmente privados de sus vidas, no debido a profundos conflictos personales, sino por los extraños y oscuros motivos del asesino. James Donald French, nacido el 16 de junio de 1936, fue baptizado por una pajera en Peoria, Illinois, solo 19 días después de su nacimiento. Desde temprana edad, French exhibió signos de inestabilidad a mentalidad mental. A los 5 años, supuestamente apuñaló a un hombre que creía que estaba coqueteando con su madre adoptiva. En segundo grado, intentó incendiar una escuela. Después de una ola de cheques falsos y problemas de comportamiento, French fue internado en un hospital psiquiátrico en Illinois durante 6 meses y luego en un reformatorio federal en Ohio durante 19 meses. Incluso se mudó a California con la esperanza de convertirse en piloto de carreras, pero finalmente se le prohibió la En total, French fue hospitalizado 3 veces por problemas de salud mental antes de cometer su primer asesinato. Aunque las autoridades concluyeron consistentemente que era mentalmente potente, que vio comportamiento problemático, las experiencias de su infancia y su historial de trail problemas de probablemente. A medida las camino de su historial de problemas de coherente en la secundatorial e establecimiento a diedo tempranos de un asesino, y neigere la historia criminal de James Donald French comenzó en diciembre de 1958. Mientras casato stop de Samario, Texas, French recibió un abandón de Franklin R. Boone. French, que aceptó la oferta no para quitar la vida a Boone, French mató a Boone y luego confesó voluntariamente esperando recibo la peña de muerte. Sin embargo, contrariamente a cadena perpetua en 1959. Esta decepción le voy a French. Escribí al gobernador solicitando un nuevo juicio donde pudiera recibir la sentencia que anhelaba, pero no recibió respuesta. Más tarde, muy enfrentamos el de penitenciaria estatal de Oklahoma. French fue elogiado con el recluso de Shelton. Los dos no se llevaban bien y French, harto de la vida a prisión, concibió un plan macabro. French declaró: a Shelton no lo suficientemente vibrante, merecía morir. El 27 de octubre de 1961, French cometió su segundo crimen. Según Charles Owens, French decidió que la víctima debería tener una última comida, así que le dio a Shelton un sándwich de carne de la cantina de la prisión y la permitió a Shelton. French era plenamente consciente de sus acciones, confesó inmediatamente y explicó que mató a Shelton porque Shelton era estúpido y negaba a rehabilitarse, que impulsó a French no solo a matar sino también a obligar al Estado a ejecutarlo, que sí es un caso raro de un asesino que no solo no mostró remordimiento sino que también anhelaba la muerte como castigo. En el caso de James Donald French, la investigación tuvo un aspecto único.
Después de matar a Franklin Boone en 1958, French se entregó voluntariamente y confesó el crimen. Esta acción, junto con su solicitud de la pena de muerte, hizo que el caso Boone fuera inusual. En lugar de una investigación compleja, fue la propia confesión del asesino. Con el asesinato de Eddie en prisión, la policía y las autoridades penitenciarias también tuvieron pocas dificultades para identificar al perpetrador. French confesó el crimen de inmediato. No intentó ocultar sus acusaciones e incluso explicó claramente su míticos a claramente sumido. Decía que el Estado oclamó los costas, en los casos penales. French fue alejado inmediatamente a conjuicio por el asesinato de Shelton. No hubo una tensa persecución o arresto. French se colocó en la posición de acusado y aceptó todas las consecuencias, pero en asesino que confesó voluntariamente y anhelaba la muerte realmente crea. El juicio de James Donald French por el asesinato de Shelton fue una compleja serie de compleja. No besar. Levado a la corte han potalo tres veces. Vana, desde el principio French solicitado que impusiera la peña de muerte y renunciara a todas las apelaciones futuras, ya que quería morir en la sierra. Sin embargo, abogados contratados por terceros intentaron continuamente salvar la vida de French a pesar de sus propios deseos. Después del primer juicio, lograron conseguir un nuevo juicio basándose en el hecho que los miembros del jurado habían visto a French esposado. Después del segundo juicio, los abogados argumentaron que el juez presidente había dado una respuesta inapropiada con respecto a la definición de cadena perpetua, lo que luego a un perfecto a la decisión en 1965. En los tres juicios, French confesó voluntaria y ansiosamente el asesinato de Shelton, proporcionando exactamente la misma razón cada vez. Y cada juicio concluyó con una sentencia de muerte. El tercer juicio fue el único que no fue apoyado con éxito, en gran parte porque al propio French le tocó a la Corte de Apelaciones Penales de Oklahoma, solicitándoles que desestimaran con el esfuerzo legal futuro lo lego cumplero en su nombre para salvar su vida y durante su tiempo en prisión. Las pruebas picuayatre reveló que French tenía una inteligencia superior a la media, había completado la escuela secundaria y 2 años de universidad, incluso fue autor de un libro. Las pruebas también mostraron que French había albergado durante mucho tiempo intenciones suicidas y su mito fundamental, pero la pena de muerte realmente teosegia a las víctimas o simplemente satisface el deseo de muerte al asesino. El 10 de agosto de 1966, en la penitenciaria estatal de Oklahoma, en McAlester, James Donald French se enfrentó al destino que habían hallado, la muerte en la silla eléctrica. Ese momento marcó el final de una vida de crimen y también fue la última ejecución en Oklahoma antes de que el cocción en Oklahoma antes de que el payo del Fayur en todo el país era la peña capital en todo el país, justo antes de su enguirios at la Reed, la primero por asesinato, primero por miscreyencias, toyuno, en Quentin alteidio hasta para avarillargue. Endaba mal por dentro augón por dentro, una solicitud que no fue concedida para averiguar que andaba mal por dentro, una solicitud que no fue concedida. Teno clock PM. One Portago, de Associated Press, en el lugar escribió que James Donald French obtuvo lo que pidió, la muerte en la silla eléctrica, y comentó que enfrentó la muerte con la misma autosatisfacción con la que enfrentó la vida. La última comida de French donó legislación en demetiaj, pero según algunos hombres, un pastel de mañana, una hamburgues, tacos y un vaso de limonada. La muerte de James Donald French trajo el cierre a las vacimes o fue simplemente un final trágico para una vida problemática. El caso de James Donald French plantea preguntas profundas sobre el sistema de justicia, la naturaleza del crimen y el significado de la pena capital. Que lula a un individuo a la samenta inteligente y educado a convertirse en un asesino, angelando su propia. Este caso también es notable porque ocurrió en un momento en que la peña capital casi había cesado en todo el país, en los Estados Unidos. French fue la única persona ejecutada en los III, 12 años que en Oklahoma antes de la histórica decisión de Permanville, antes la histórica decisión de Charles Owens, un asistente del fiscal general en ese momento, comentó que si French no hubiera buscado activamente, su probablemente nunca habría sido ejecutado. El psiquiatra de French incluso escribió
Si Oklahoma no hubiera tenido la peña de muerte, es probable que más hombres asesinados por Hashem French todavía estuvieran vivos. El caso de Don Tosdoven recuerda el costo de la violencia y el complejo papel de la sociedad al tratar con individuos que exhiben un comportamiento extremo. Y si la pena capital la respecta a todos los crímenes, o casi al propio perpetrador o el que invoca la muerte, y como podemos prevenir tragedias similares cuanto el yaña aparentemente se embarca voluntaria en un camino de crimen tere parper que días eran común de idea aparent Catherine, un camino de crimen. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre el destino de Daniel French y la cioquiemos que deja esta historia? Comparta sus pensamientos en la sección de comentarios.